como una mula. Esto es una pata, ¿vale? ¿Qué Se ha se va a escurrido escurrir? para acá. ¿Qué nos ha escurrido? Como el culo la has colocado. Nos hemos dejado el dintel sin rejuntar. Pues si escuchas patapún, sales y estaré desparramada a tomar viento fresco. ¿Esto que habéis traído qué es? ¿Otra compostera de plástico? A ver, soy más tontas. De secao en secao y tiro porque me ha tocado. Universo, dame paciencia, por favor. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. A ver, niñas, ¿no se os ha olvidado algo? Mira bien, anda. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nos hemos dejado el dintel sin rejuntar. Ya he venido con la herramienta. Que nos hemos dejado eso ahí, pero ¿cómo puede ser? Como a medias. Vamos a hacer un pequeño invento aquí con unos bloques y un tablero. ¿Cómo que no? No, que no se llega. Llego No se perfectamente, llega. cariño. No se llega, lo hemos hablado hace un momento, no se llega, hay que montar el andamio. ¿Cómo vamos a andar? A Que eso... no llegas, que te queda muy bajo, que yo cuando estuve aquí con esto te queda muy bajito. Tienes que montar algo, que si no estás así, cariño. Esta es la altura, ¿vale? ¿Qué vas a conseguir? Ah, Te vas a dejar los hombros, cariño. no, si tú estás así, yo directamente no llego. Pues eso ya lo quitaré. Eso y esto. Ah, vale. Picar un poquitito, no hace falta picar mucho. La parte superficial para darle otra capa. Y aquí también, y todo esto, porque se ha quedado gris del agua que le cayó. Vaya historia. Bueno, no pasa nada. Se rejunta, hago eso y entonces sí que sí estaría la fachada oficialmente terminada. Por lo tanto, este vídeo cuenta como uno más de la fachada. Los que hayáis hecho porra, contarlo. No nos vamos a poner ya porque... ¿Cómo que no? ¿Cuándo quieres montar el andamio? ¿Mañana? ¿Para que no lo tengamos en el medio? A ver, es que va a llover. Vale. Que voy a rejuntar hoy aquí si el problema que hubo ahí fue que llovió. Y Vale, no es por vale. nada, pero el Meteoblue salen como un montón de gotas saliendo de la nube. No sé si sabes que Un montón de gotas saliendo de la nube, eso quiere decir lluvia, ¿no? en 2 horas Vale. se jode el invento. Vale, pues nada, montamos mañana el andamio en un momento y se hace eso. Pues a lo mejor te dejo aquí y empiezo a preparar el desayuno, porque no sé tú, pero yo tengo hambre. Vale. ¡Sois unas dragonas, luego que no adelgazáis! ¡La vergüenza de CrossFit! Al rejuntar, por muy fino que quieras ir, es normal que haya pérdidas de masa. Cae masa todo el rato, luego también cuando estás limpiando con la piqueta tiras tierra, piedritas, toda esa porquería, entre comillas, que ha ido cayendo con el rejunteo, es lo que estamos limpiando ahora. Muy buenos días, soñadores. O sea, estoy viendo el vídeo, no me dejas hablar. A ver, señores, acercaros. Quería mostraros la diferencia, bueno, yo creo que ya se ve, ¿eh? Y ya lo habréis apreciado vosotros. ¿Veis esta parte de la fachada cómo contrasta la oscuridad de la piedra con el rejunteo y cómo aquí no? ¿Por qué? ¿No te habías fijado? Pues porque esta piedra ha estado cubierto con la escalera. Eso es lo que nos puede pasar si clareamos mucho la piedra, que no resalte tanto, porque esto no resalta tanto. Se ve la piedra, pero la junta no resalta con la piedra. Esta piedra, por ejemplo, la limpiamos con Arturo, ¿te acuerdas? Bueno, Sí. Arturo estuvo dando con el cepillo. Esta, por ejemplo, quedó un poco más oscura. Aquí sí que se podría clarear un poco. Esta piedra también se podría clarear un poco. Esa está mojada. Sí, está mojada. El conjunto general a mí me resulta satisfactorio. Sin embargo, esta, aunque aún le queda la junta por clarear en este momento, es decir, la junta todavía no está blanca del todo, no va a resaltar tanto porque la piedra está más clara. Y es una cosa que no queremos que nos suceda. Y seguramente cuando llegue el momento le demos solo con Karcher y no utilicemos ni ácido ni nada, porque como blanqueemos mucho la piedra, no va a quedar tan bonito. Se nos quedó el dintel sin rejuntar. A ver, me voy a enfocar. Este perro huele fatal, macho. Es que me ha restregado una cosa que había ahí y así he dejado mi olor. En una cosa inerte que antes fue algo que se movía. Marrano. Voy a picar primero esa pequeña junta que quedó más gris, justo donde está el huequecito del foco. Voy a rejuntar eso y el dintel. Va a ser poquito, no va a ser mucho, pero bueno, hay que echarle un ratillo. Como no me apetece montar el andamio otra vez, he Lo cogido... montamos en un momento, cariño. He cogido una escalera de pintor, llego perfectamente. O sea, el andamio para arriba, el andamio para abajo. Una escalera de toda la vida de estas de pintor, pues con una de esas me voy a subir y voy a rejuntar el dintel. Aunque mi amorcito quiere montar el andamio. Patapum. Pues si escuchas patapún, sales y estaré desparramada y entonces pues montamos el andamio. Ahí te quedas, me voy, adiós. Ten cuidado, cariño, porque las escaleras es muy fácil caerse. No, que lo tengo todo previsto, porque le voy a poner unas bases,
porque claro, está un poco torcida, se hunde un poco, ya he probado. Y entonces le voy a poner unas bases en las patas, con unas maderas, y a mí me parece muy seguro. El capazo no se montamos pone... el andamio en un momento. A ver, soñadores, ¿qué opináis? Montar andamio. Que no, que luego Pero si está el son dos andamio en el tijeras- medio. Pero si vas a hacer eso y luego se desmonta. Entre las dos es un momento. Que no, que es un coñazo, que con la escalera voy genialísimo. Haz lo que quieras. Eso es lo que voy a hacer. Una cosa que no he dicho es que hoy tenemos rally, entonces es probable que oigáis en algunos momentos un montón de ruido de fondo de coches que suben a toda velocidad y de gente, aunque gente no hay mucha, la verdad, porque hace como un poco de fresco y no estamos en la mejor zona si dice de llover porque no tienen dónde meterse, pero de coches sí que va a haber bastante jaleo, que corran y que disfruten de las maravillosas curvas. Voy a empezar picando aquí y una vez que lo tenga picado, entonces ya hago la masita. Y esta es la escalera que os digo, que va sobradísima. Ya veis, es la típica escalera de toda la vida. Y yo con esto llego perfectamente ahí arriba, porque montar el andamio a mí me da como mucha pereza. No va a haber ningún catapum, porque lo tengo todo absolutamente controlado. Sabemos que en verdad no parece tan importante el que haya quedado algún pequeño tramo de rejunteo con un color distinto, pero ya que estamos puestas y que podemos hacerlo, no nos cuesta nada picarlo un poco, no es cuestión de quitarlo todo entero, simplemente quitar la primera capa para poder rejuntar de nuevo. Hace frío. He picado aquí, que era la zona que más se notaba. Espera, hay que hacer una cosa. ¿Qué hay que hacer? Picar un poco más en el borde, ¿vale? Tiene pinta de que va a llover, ¿no? Sí. Porque es que si se moja, estamos en la misma. ¿Y entonces qué hago? Pues tendrás que hacerlo mañana. Madre mía, ¿y qué hago hoy? Pues hay más cosas que hacer. Tenemos un precioso proyecto que los soñadores todavía no saben por delante. ¡Ay, que se está animando! ¡Ama Jesús! Parece que ha salido el sol y hace un poco de mejor tiempo. Mirad cómo se oye. Os voy a enseñar una pasadita. Pero desde aquí, ¿eh? La verdad es que a mí ya tanto ruido todo el día, pero bueno, ahí le vais a ver pasar. Allá que van, a todo gas. Pues esto es lo que tenemos más o menos durante todo el día. Voy a aprovechar que está saliendo el sol, mirar también lo que hay por ahí, ¿eh? Seguramente luego llueva. Vienen unas nubes de esas que me gustan a mí. No voy a rejuntar, pero lo que sí que voy a hacer es dejarlo totalmente picado, para que mañana ya sea hacer una masa y ponernos al lío. Yo creo que no voy a picar más. Con lo que he picado ya es suficiente. Era la parte que más se notaba, el resto está bastante bien y no lo vamos a tocar. Pero voy a ir parando, porque como os he dicho, por allí amenaza con llover. Tengo que hablar muy alto porque viene por ahí otro coche a toda velocidad. Me voy a meter dentro de mi casa. Ah, no. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora sí que sí, voy a cargar de leña adentro, porque esta mañana un poco en plan asalto hemos metido unos troncos para aguantar el día. Están mis pobres gallinas acolondradas todo el día. Y Gaia se ha ido de aventuras porque claro, no la puedo encerrar en casa. Al final el bicho pues se pone nervioso. Jin no quiere salir, pero Gaia ha dicho yo voy a salir y me parece que se ha ido por el prado. Nos vamos a meter unos cuantos viajes de leña y así ya por lo menos olvidarnos de tener que traer leña en una semana aproximadamente. Y por lo menos 3-4 carretillos traeremos. ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Yujú! ¡Adiós! ¿Qué está pasando hoy aquí? ¡Menudo jaleo! A ver, Luisa, se llama rally, ¿vale? Dejar de dramatizar y vamos a buscar lombrices. A tomar viento fresco. Universo, dame paciencia, por favor. Vale, sí, era obvio que se iba a caer, pero es que ese no es el mejor sitio. ¿Sabéis lo que pasa? Que yo no sé dónde meter ya las cosas, así que aunque no sea el mejor sitio, ahí se va a quedar otra vez. Estoy cogiendo leña del sauce que cortamos, que aunque estaba verde, más o menos ya ha secado algo, y de todas formas la intención es cuando lo meta en casa ponerlo abajo del todo y que siga secando. De todas formas, cuando el fuego esté muy cañero iremos intercalando un poco para empezar a usarlo, porque nos quedaron por lo menos 2 viajes por traer. El problema es que no hemos tenido aún tiempo de poder ir a por ello, pero hay que ir pensando en hacerle hueco a la leñera a la siguiente tanda.
Y que no cunda el pánico, que esta vez lo tengo controlado y el contrafuerte que puse va a aguantar y no se me va a volver a desparramar la leña como la última vez. Que os estoy viendo ya ahí pendientes, riéndoos, a ver si se vuelve a ir todo a tomar por saco. Pues no, esta vez no se va a caer. Quería traer más leña, pero se ha puesto a llover. Lo mejor que puedo hacer es resignarme a que el día de hoy está como está, que ahora llueve, que ahora no llueve, de repente sale el sol y te piensas que ya ha pasado todo y luego viene una nube y te jode, que es lo que me ha pasado a mí, que al final me he terminado mojando otra vez. No está mal lo que he traído, mañana traeré más. No he llenado todo lo que quería, pero he avanzado un poco. Y ahora pues ya me voy a meter dentro a hacer labores de ordenador, que parece que no, pero tengo unas cuantas. Y se acabó intentar hacer nada en la calle, porque hoy pues no es el día de estar en el exterior. ¡Hala, soñadores! Nos vemos mañana. ¡Adiós! Hay una cosa que tenemos que hacer regularmente y es limpiar la chapa. Voy a meterle con limón y con ceniza, a ver cómo queda. Ya que nos hemos pegado la currada de poner la chapa a punto, queremos que este invierno se nos mantenga bien y no nos vuelva a pasar lo de otros años. Así que cada poquito tiempo tendremos que hacer este proceso de limpiarla. Ha quedado bastante bien, dentro de lo que cabe. Me doy cuenta de que cuando le paso luego el trapo se oxida rapidísimo. Tampoco está tan mal, dentro de lo que cabe está relativamente bien. Y luego le echaba aceite de oliva virgen extra porque en esta casa, como no utilizamos otra cosa, va a quedar un olorcillo así como un poco a ensalada. ¡Vale, señores! ¡Adiós! Muy buenos días, nos vamos a poner a rejuntar. Acaba de llegar Erika porque ha sido el primer día de aventuras de Pepe. ¿Qué quiero decir con esto? Eso que le cuelga, normalmente el perro no sabía para qué lo tenía que usar, pero últimamente está como afinando. ¿Le has encontrado? Nos ha dado la nochecita el niño, ahí viene, todo contento. Y esta mañana se ha ido de chicas y claro, no lo podemos dejar porque aquí hay un montón de perros y luego te viene que si me han mordido una oreja, que si me han mordido una pata. Y yo ya tengo aquí preparado, voy a hacer una masa y nos vamos a poner a rejuntar ya la parte que quedaba. Esto, que lo terminé de picar ayer, y el dintel. Ahí viene la rescatadora de perros, ¿pero qué traes? ¿Te abro? Cuidado que Pepe se va en cualquier momento. ¡Ha resuelto! ¿Verdad? Hombre, yo soy un perro muy listo, ¿qué te piensas? Este pues no resuelve, él ya sabe. Un día que se fue a esconder unos huesos, ¿verdad, mi perrito? Ya descubrió, por ahí se puede salir, mami. Este todavía no sabe cómo se hace. Está empezando a saber para qué le sirven las canicas. Porque un día, hace no tanto, hace un año como sí, mucho, menos de un año, estaba la perra de un amigo en celo y decimos, vamos a ver qué hace, por curiosidad, ¿no? Pues porque el perro nunca... Y cogió y le meó la cara a la perra, te quiero decir. Venga, baja la compostera que yo mientras me voy a poner a hacer la masa y ahora os explicamos qué es eso de la compostera, porque ya tenemos dos. Pues otra más. ¿Esto que habéis traído qué es? ¿Otra compostera de plástico? A ver, soy más tontas. El asunto es el siguiente, creo que es desde Europa. Están diciendo pues que hay que meter el cuarto contenedor. Creo que es el cuarto o es el quinto. El cuarto contenedor, ¿no? El cuarto es el amarillo, el verde, el normal, el azul, el quinto. Bueno, la cuestión es que están diciendo que hay que meter el de reciclaje. ¿Qué sucede? Que en poblaciones de menos de 1000 habitantes, pues eso sale bastante caro. Y lo que están ahí incentivando es que la gente composte en su casa. Creo que es el gobierno de Cantabria quien financia las composteras, porque en algún momento pues lo meterán obligatorio. Lo obligatorio es el tener lo que viene siendo el contenedor. Si hay un 20% de la población que composta de esa localidad, pues no meterán el contenedor. Pues en este pueblo pues creo que faltan todavía 30 personas o así para que cojan... Una pregunta, la idea luego ¿qué hacen con ese compostaje? No, es para ti. ¿Y el contenedor que ponen como? No lo ponen. Si se llega al 20% sí, de población que adquiere la compostera, no ponen el contenedor y no te meten ese sobrecoste. Si consiguen que esas poblaciones, la gente se coja la compostera, pues no van a meterlo. Y nos evitamos ese gasto. Entonces hemos dicho, pues para adelante. Aunque ya tenemos dos, pero tampoco son muy grandes. Eso lo llenaremos, no tardando mucho. También mandan una báscula para pesar lo que metes. Ajá. Y así. El problema principal aquí es el aire. Que nos va a volar. Habrá que ponerle de primeras unas piedras y luego pues ir metiéndole cosas. Había pensado... Ya sé, los huevos de Pepe, que le pesan. Pero si no pesan, no pesan. Son canicas pequeñitas. A mí no sé muy bien qué tengo que hacer. Yo solo sé que tengo que llorar. Cortar. Cortar de aquí. Cortar. ¡Ay!
Sí, habrá que esterilizarlo porque lo que no queremos es contribuir a que haya más perritos por ahí abandonados. Sí, No. hay un cachorrito de Pepe. ¿Os lo imagináis de cachorro? ¿A este perrito? Ay, así con Venga, ese déjate la casquera. Desayunemos. Sí, ya tenemos los estómagos llenos. A ver si viene pinche. ¡Masa! Bruja. Me ha dejado todo esto en el medio. Voy a recoger, hacemos masa y empezamos. Voy a empezar por el dintel. Con la piel. Mírala, a Erika de Pú. Buenísimo. Me has dejado todo esto como un fardolio. Hay que recoger. Yo recojo y tú me haces la masa. Estamos mirando el dintel y tengo serias dudas porque no sé si es mejor todas esas piedras que vayan hacia adentro o dejar alguna, porque aquí... Tampoco sé por si la ejemplo, vas a poder meter para adentro. ahí está muy ancho. O partirlas, o sacarlas y que vaya junta. Como vea, algunas se quedará para afuera y otras meterlas para adentro. O sea, ¿tú qué lo ves? ¿Conjunta? En vez de con piedras. Lo que no entre lo parto. No sé, ¿te da suficiente masa? Sí. Y si no tuviera suficiente masa, me va a faltar muy poca, hago un pequeño capazo. No me hagas más porque luego acabo en el camino de repechitos que a mí me está quedando como el culo. Las 2 últimas veces lo he echado yo y no sé qué le pasa. Se está desviando para un lado. En fin, Serafín. Más corre un galgo que un mastín. Mas sin embargo, si el camino es largo, más corre el mastín que el galgo. Allá que vienen, bajando vacas. Es la nueva manera de mudar. Llévale. Adiós. Venga, Guzmán. Me pesan los huevos, mami, me pesan los huevos. Puede que tuvieras razón, pero ya no vamos a montar el andamio. Me voy a fallar como sea. Eres muy terca, ¿eh? Como una Montar mula. el andamio son 3 minutos. Cerca como una mula. Y lo sabes. Jolines, entre que lo montamos y que no... 3 minutos tardamos. Burugo gorra. ¿Eso qué es? Cabeza dura. ¿Qué? ¿Pero qué haces? Anda, anda y anda. Venga, ¿Qué? nada, a montar el armario. No fueron 3 minutos, pero la verdad que no tardamos nada en montarlo. Y es que estaba convencida de que iba a llegar con la escalera, pero cuando me puse a ello, pues no llegaba, así de claro. Por cierto, mirar en el lado izquierdo, por ahí arriba, por el montecito, ¿qué es lo que se ve? Ese bultito negro que veis es Pepe escapándose. ¿En serio? Sí, voy a poner. 3 minutos 45 segundos es lo que ha tardado en pirarse. Desde luego, mi hermano no tiene vergüenza. Que lo único que va a hacer es inseminar a una pobre perra y traerse pulgas y garrapatas. Bueno, se atina, porque lo mismo la mea y se lleva un bocado de algún otro perro. Adiós, ha venido, porque la perra que está en celo es de este vecino nuestro y ahora venía detrás. Ya está, cariño. ¡Está con él! ¡Está con él! ¡Jo, mamis! ¡Mamis, tengo un peso ahí atrás! ¡Dejarme! Pobrecito. Ya lo siento, cariño, no puedes, mi vida. Aunque tenía mis dudas de cómo rejuntar el dintel, al final no me complicó mucho porque sí que es cierto que en el futuro, como lo que tenemos es intención de hacer un porche en la entrada, esa pequeña repisa pues tendrá que desaparecer. Así que me limito a rejuntarlo para que quede más o menos uniforme y luego también quiero colocar otra vez el foquito que teníamos puesto porque nos viene muy bien. Cuando llegamos por la noche muchas veces pues el foco se enciende y ves para meter la llave o lo que sea. Y ahora llevamos una temporada que lo tuvimos que quitar y la verdad que se echa de menos. Ahí. Ya te ha vuelto a sobrar masa. Me tendré que quitar de aquí, ¿no? Para que lo eches al camino de repechitos. ¿Eh? Siempre igual. ¿Dónde estamos?
Estamos en la terracita. ¿Cuánto tiempo sin subir aquí, verdad? Sí. Con la guerra que nos ha dado y la teníamos. Fijaros el canalón, ha ido acumulando porquería. Bueno, porquería. A ver, compost. esto en verdad era del desbroce de aquí, que lo pusimos ahí y las gallinas lo sacaron porque querían ver qué había debajo. ¡Qué brujas! Y lo echaron aquí y se ha acumulado en el canalón. Habrá que vaciarlo y limpiarlo bien. Y aquí también hay que vaciar y limpiar. Esto va a ser una cosa que vamos a tener que hacer regularmente, cada tanto. Tenemos una pequeña gotera de un punto. No sé todavía de qué punto es. Yo estoy con que es de esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer, pero no va a ser ahora, va a ser desmontar y vamos a poner doble teja, que era lo que tenía que haber hecho desde un principio. Solamente puse esta, tenía que haber llegado hasta ahí. No sé si me entendéis, que fuera doble Más o teja. menos. Cuando se desmonte ya lo veréis. Ahora va a ser el momento en el que subamos al tejado. ¿A qué? A pintar la zona de la cumbrera, de la zona de la masa, con pintura impermeabilizante. El año pasado, el invierno, no lo hicimos. Y no entra agua, pero es una cosa que hay que hacer cada tanto para asegurarse de que esa masa sigue siendo impermeable. Y luego... Pintaremos aquí. Primero limpiar, recoger todo este batiburrillo que tenemos por aquí y después pintaremos también el canalón. Sería la tercera mano de la esta. Sí. ¿Nos vamos para arriba? Sí. ¡Ay! Al tejado. A que lo veáis, soñadores. Que yo creo que no lo han visto. A ver, tengo que tener cuidado. Hay una cosa en la que no hemos caído y es que tenemos el fuego encendido. Esta mañana, cuando me he despertado, había brasas y he dicho, aprovecha y mete. Y hemos metido, pero claro, ahora para pintar esto, pues tenemos el humo en la cara. Ahí está ella, humeante. Íbamos a subirnos a primera hora, pero a primera hora estaba el tejado como un poco húmedo por el rocío. Entonces las tejas se rompen más rápido, así, más fácilmente. Está bastante bien, la zona de la masa y eso. Mirar esto de aquí que pusimos en su día es como lo que hemos puesto en el tejado de ahí, de la bodeguilla. Tuvimos que tapar toda esta zona porque por aquí teníamos alguna gotera. Y en la zona justo de la punta de la cumbrera también. Y la verdad que esto funciona súper bien. Hace ya 2 años que lo pusimos y mirar qué bien está. Luego por los bordes pues le echamos pintura, que esto supongo que también que lo vamos a rematar. Repartir peso. Apoyarse en las cumbres en vez de en los ríos. Así, repartir peso. Flexibilidad a prueba. Y un palito para mover. Sí, me había olvidado de él. Es lo que tienen las nuevas tejas hoy en día, los remates especiales que tienen, que no tienes que estar con estas cosas. Estanqueizan mucho mejor las nuevas maneras de hacer los tejados. Porque, a ver, no es que antiguamente no funcionara, pero siempre cada cierto tiempo tenías que subir porque el viento te había movido alguna teja. Así que cuando hagamos el tejado, que nos lo habéis dicho mogollón, no vamos a poner tejas árabes. Y tampoco vamos a poner tejas recicladas. ¿Qué puede costarnos las tejas mixtas? 1.500 euros, las nuevas. Por ahorrarte 600 o 700 euros vas a poner tejas recicladas. Y ahora nos diréis, las antiguas son mejores, sí, pero son tejas árabes. Nosotras queremos teja mixta. Menos problemas. La teja árabe se te puede mover. Y de hecho, la teja árabe se termina moviendo. Y la mixta no, la tornillas y no se menea nada. A ver, lo bueno que tiene esta pintura es que lleva fibra incluida. Entonces eso hace que tenga más cuerpo la pintura. Al principio de venirnos no nos pareció que el tejado tuviera demasiadas goteras y pensábamos mantenerlo tal cual estaba hasta el momento de hacerlo nuevo. Pero en una ocasión en la que además había unos amigos comiendo en casa cayó una tormenta y ese día nos empezó a entrar agua por todos los lados. Recuerdo que teníamos una pequeña instalación solar en la ventanita de abajo y se empapó el convertidor. Bueno, fue un auténtico desastre y uno de nuestros amigos nos dijo, ¿por qué no retejáis y así os quitáis la mayor parte de las goteras? Y así lo hicimos. En un fin de semana retejamos todo, es decir, levantamos toda la teja hasta la parte de la lastra y cambiamos todas las tejas. Las compramos de segunda mano y algunas que aún valían, aunque estaban viejas, estaban bastante bien, las reutilizamos. Una de las mayores pérdidas térmicas que tenemos es el tejado. Podéis pensar que por qué no aprovechamos ese momento que estábamos levantando todo para poner onduline, pero sinceramente nuestro objetivo simplemente era que no entrase agua, porque la intención evidentemente
siguiente, como ya sabéis, es hacerlo nuevo. Y al final iba a ser un material, un esfuerzo y un tiempo que iba a ser momentáneo. La parte de las lastras no la quisimos tocar. Y el día de mañana, cuando hagamos el tejado nuevo, que ya sabéis que lo vamos a hacer con teja mixta, esas lastras, más de una la utilizaremos para hacer algo muy chulo, porque la verdad que son lastras únicas que tienen muchísimo tiempo y de las que ya prácticamente no se encuentran. Vistazas desde el tejado. Me he apartado ahí porque me estaba ahumando, pero como a Ana le gusta mucho eso del salmón ahumado, pues la he dejado ahí. Nada, queda muy poquito ya, el último tramo, ten cuidadito, cariño. Y yo voy a ir bajando. Con vosotros, soñadores. No rompas ninguna teja. Lo que hago es apoyar una mano, luego la otra y luego un piececito repartido entre las dos cumbres, así. Para que reparta el peso entre las dos cumbres. Así, pongo los piececitos. Hemos descubierto que la patata, el arroz, el boniato y todo eso, cuando lo cocinas y lo dejas enfriar, el almidón se transforma en almidón resistente y ese almidón es muy bueno para los intestinos. No sale tan bien la imagen, o sea, no hay tan buena calidad de imagen porque el sol está muy bajo y quema muchísimo la cámara y las buenas vistas están para allá, para el sol. Pero en las fechas en las que estamos ya está tan bajito que quema mucho la imagen. Uy. Me has movido una teja, ¿no? ¿Me has movido una teja? Que no. No se ha roto ninguna. La verdad que me estaba intoxicando ahí. A la escalera de la muerte. Es que está suelta la teja. Es que está suelta la... Rebelde teja. Vale, pues esa donde estás apoyada en tu rodilla derecha, gírala un poco hacia acá. Así. Mirad las lastras. Aquí tenemos las ñapas que han quitado las goteras. Aquí no hay gotera. La gotera que tenemos creo que es por esta zona, que no hubo manera de quitarla. Luego hay más ñapas, hay pues una chapa por ahí, otra por ahí, otro... Pues, esto de las lastras no es nada fácil, ¿eh? Pero mirad qué bicharracos, cada uno de estos cuando los quitemos va a ser una locura. Van a pesar 200 kilos cada una. Mirad la forma que tiene esta lastra, ondulada ahí. Has colocado fatal la escalera. La escalera tendría que estar con los enganches posados en la lastra. Graba cómo me caigo. Dices que está mal puesto. A ver, no se va a caer, coño, Pues claro pero... que no se va a caer. Y a la patapuma, ostión. Ahora está acojonada. No estoy acojonada, hay 1,20 m al suelo, ¿vale? Vamos. Antes se ha escurrido. No lo han visto porque estaban timelapse. Que se va a escurrir. Se ha escurrido para acá. Que no se ha escurrido. Como el culo la has colocado. Se ha marchado Erika y me voy a quedar yo aquí ya terminando lo que queda. En esta parte, como ya no hay peligro, la escalera la voy a quitar, no me hace falta, no me voy a subir al tejado. Y lo que voy a hacer es recoger los bártulos que tenemos por aquí y pintar el canalón. Mientras tanto, se irá secando lo que he rejuntado. Una vez que termine aquí, me pasaré al rejunteo. Hay que aprovechar porque ha salido un día espectacular. No sabemos cuánto va a durar. Cuando viene el aire se pone tonto, ya no sabes si va a llover, si no va a llover. Hay que aprovechar ahora. No pienso parar hasta que no termine de hacer todo lo que tengo que hacer. Vamos a ponernos en marcha. Ever since you came into my life, it felt so good, it felt so right. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Llevábamos sin subir a la terraza, no os voy a exagerar, más de un mes. Y esto que estoy haciendo ahora, en verdad es algo que deberíamos hacer más de continuo. Sobre todo cuando vienen ventoleras de estas que se pega 3 días soplando que parece que se va a acabar el mundo. Luego habría que subir y quitar toda esa porquería, porque quieras que no, está taponando el canalón y evitando que fluya el agua como tiene que fluir. Pero claro, hemos andado liadísimas con el rejunteo de la fachada y es que no hemos subido aquí para nada. Nos estamos planteando también que más adelante tendremos que hacer algo con todo el agua que baja de este canalón, porque cae una chorrera para abajo a la zona del gallinero impresionante. Pero eso será en otro capítulo. Lo he tenido que mojar bien para poder limpiarlo porque pensaba que eran solo ramitas secas pero había barro y demás.
Así que ahora hay que esperar a que seque, obvio, para poder pintarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues irnos a la otra fase. Aquí vamos de secado en secado y tiro porque me ha tocado. Ya se habrá secado el rejuntado de esta mañana. Todos son pareados, todo termina en AO. Así que le podremos dar ya con la esponja y de que termine eso, pero que se haya secado esto. Y así una y otra vez, en el gran ciclo de la vida de la marmota. Antes de seguir, quiero enseñaros el estado decrépito del trípode, que como siempre está enganchado a la cámara no lo veis. Esto es una pata, ¿vale? Nuestro trípode se la ha terminado de... Primero se rompió esto de aquí. Esto iba aquí y se rompió. Y ahora se me ha roto de aquí. Y luego le ha dado por no bajar. Es que siempre me dice Erika que no lo suba del todo y no le hago ni caso y ahora... Ah, bajó. Bueno, vale. No hay que subir del todo porque se atasca. Pero bueno, ya veis que el trípode está hecho unos verdaderos zorros. ¡Hala! ¡Uy! Por Dios. El foquito solar me dio bastante guerra porque no tenía muy claro cómo colocarlo. Y es que antes de rejuntar, como estaban los huecos esos que había debajo de la repisa, le tenía enganchada con una ñapa, unos clavos, con unos alambres. El caso es que ahora ya no he podido hacerlo así. Está sujeto con un clavo, no sé qué va a pasar cuando venga el viento, pero de momento ahí está, haciendo su servicio. Yeah, I love you so. I love you so. Don't you know, don't you know, no, no, don't you know, don't you know, don't you know, no, no, that I love you. Yeah, I love you so. Vamos a ver esta vez cómo queda. Aquí me he quedado un poquito justa de masa y me da la sensación de que se va a quedar un poco gris. Ya lo veremos cuando seque. Y el dintel ya lo tengo también. El foco me ha dado un montón de guerra. No sé si no vendrá una ventolera y se lo llevará. Vamos a probar. Y luego, la verdad que ha quedado un poco raro esto. Es que hay algunas piedras ahí que sobresalen y el resto es junta. Pero como esa parte no va a ser la definitiva, de momento lo vamos a dejar así, que está bastante mejor de como estaba. Y ahora sí, se habrá secado la parte de arriba, vamos a pintar el canalón. Hoy es un día de no parar, señores. No hay que parar. ¿Por qué? Porque mañana lo mismo ya no puedo hacer nada. Así que habrá que hacerlo todo de golpe hoy. Y aún me quedan varias cosas por hacer. ¡Ay, una mariposa amarilla! ¡Qué bonita eres! Más que tus amigas las blancas, que se comen mis coles. Voy a empezar por esta parte de aquí, que es la más difícil, y esto, que es así lo más complicadillo, y así luego ya me voy yendo a la luz. Vamos, a lo fácil. A ver, ¿dónde os coloco para que podáis ver algo? Porque claro, hay que meterse ahí un poco de cualquier manera. La verdad que esta parte no está nada fácil de pintar, aún así esto es necesario ahora que llega el invierno, porque aunque sí que es cierto que es la tercera capa ya que le damos al canalón, nos queremos asegurar bien de que no entra ni una pizca de agua, al menos por aquí. El problemilla que tenemos en el tejado de la gotera ya lo solucionaremos, tenemos que echarle un buen rato porque no terminamos de saber muy bien por dónde. Erika tiene sus sospechas pero no lo hemos comprobado. Sabéis que ayer al coger la leña se me desparramó todo este invento de las planchas y las coloqué así todas juntas, una encima de otra. Estoy pensando que tal vez el viento las pueda tirar. Estas estacas que tengo aquí las voy a subir encima para que hagan contrapeso y las que ya tengo ahí preparadas me las voy a llevar y las voy a colocar allí. Y después cargaremos unos cuantos viajes más de leña, que me quedé a medias porque empezó a llover. Y luego no hemos terminado porque aquí hay que aprovechar hasta el último rayo de sol. Voy a recoger ya las calabazas. Este año andamos muy bien de leña. Tenemos lo que hay debajo del prau, más toda la leñera llena, más luego los viajes que tenemos que traer aún de sauce.
No sabemos bien dónde vamos a colocar la leñera en el futuro, pero lo que estamos seguras es que este pequeño hueco que tenemos aquí dentro, con una reserva de leña normalmente para una semana, 2, en un futuro también lo tendremos. Eso sí, lo colocaremos de otra manera, claro, cuando esté la cocina ya hecha. Ya solo me falta lo último, que es recoger las calabazas. Vamos a recoger la siembra, pero no sé dónde meterlas. De momento las voy a coger, las voy a dejar en una cajica en la caravana y ya pensaré bien en qué sitio ponerlas. Supongo que para que se conserven bien tendrán que estar en un sitio donde no les dé la luz, no haya mucha humedad, etcétera, etcétera. Entonces ya pensaremos, tal vez en el altillo, un poco cerca del tubo para que no tengan humedad. De momento van a la caravana y luego ya se verá. Soñadores, estamos de vendaval y los vientos nos han traído una sorpresa en forma de monchilas. Han aparecido aquí esta mañana con una ráfaga de viento. ¿Dónde están? ¿Se los ha llevado el viento otra vez? No, no se atreven a salir. ¡Qué cobardes! ¿Tienen miedo? ¡Vamos! Aquí no viene nadie sin currar. Vamos. Mira este que brazos para mover las piedras. Un regalito de los vientos del norte. Estábamos en la furgoneta, de repente hemos salido volando y nos hemos despertado aquí. ¡Qué maravilla! Han venido a hacernos una entrevista. Muchísimas gracias, nos lo hemos pasado súper bien. Andar atentos, ya sabéis que en cuanto esté os avisaremos, para que vayáis todos ahí a tropel también, como el viento. Nadie viene a esta casa sin dejar su marca. Yo la he dejado unas cuantas veces, ¿eh? Yo la he dejado ya un par de veces. Qué más raro. Truñelino. Currando me refería. Aquí Erika pide esclavos y el viento se los trae. Venga, Vamos ¡masa! Vamos. Amasar. Grabando al cámara. La grabación de la grabación. ¡No te lleves al esclavo antes de que trabaje! Explicación de arena. Esta arena de aquí. ¡Practica! Venga, ¡Vamos! Aquí a un bar. Cementos hay varios y de varias clases. Nosotras hemos encontrado este cemento, a ver si lo queréis ver. esto se tira por aquí, ¿eh? Sí, tal cual. Que queda bastante blanquecino. ¿Lo hacéis así? Sí. Un poco más de arte. Bueno, es mi primer resto. El segundo saldrá ya níquel. Puntuación, Ana. Aquí es una experta. Porque esto... Un poco más de sal, ¿no? le falta un poco de arena. Echarle un par de La huevos. cosa es que mete la lengua de verdad. Hombre, soy una profesional. ¿Cómo disfruta Ericus Brutus con Si estas hay cosas? esclavos y- Oye, pues en un momentito aquí. Muy bien, ¿eh? Vale. Primero vamos a importante preparar el terreno. Ah, esto fuera. Sí. Aprendiendo de las auténticas maestras, ¿eh? Cariño, trae una piqueta, porfa. Estamos en plena masterclass. A ver, señora. Estabas en plena Señora, masterclass y en a la pleno cámara. huracán, madre Estoy mía. en pleno huracán. Mira, mira el pájaro. Hasta luego. Los pájaros van de lado. Es un Milano. Es un Milano, amor. ¿Es un Milano? Es un Milano. Lo he grabado antes. Milano. ¿Cómo vuela? Qué malísimo, Malísimo, ha sido un chiste. Corta, corta, Ana, corta, corta por ese favor. chiste malo. Por favor. Vamos a seguir rejuntando, pero no lo vais a ver, por lo menos hoy, porque ya está bien, ¿no? Yo creo que ya hemos tenido suficiente. Así que más! Siempre nos dejáis a media. Nunca es suficiente, Ana. vamos a seguir, pero no lo van a ver ellos. Si Bueno, queréis van a ver a Marc rejuntar y a Óscar volar, en el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima locura.
Aquí. En Éramos una vez. Adiós.